carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Me gustaría que colocaran la Reina Valera, esa es, a 1960. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Diga, yo soy hijo de luz e hijo del día. Diga, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que repitamos este versículo. Diga, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Cierra tus ojitos por un momento y permíteme orar. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de ella no hay cosa creada que no quede expuesta y desnuda, porque es delante de ti y de tu palabra que estamos. Diga, por eso abro mi corazón, recibo tu palabra, escudriña mi corazón y enséñame a esperar correctamente en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por la palabra? El tema que vamos a tratar es un tema que es latente, es vigente, y es algo con lo que la iglesia tiene que convivir, y es con esperar la venida del Señor. El título es El Día del Señor. Si quiere tomar nota, el título es El Día del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió este texto, él estaba en una iglesia en Grecia, en Tesalónica, y él estuvo allí solamente 3 semanas, y en 3 semanas él les habló de la venida del Señor, del día del Señor, y por eso les dice, ustedes no tienen necesidad de que yo les hable más, porque ustedes ya saben. Y esto me llama a mí la atención, porque 21 siglos después nosotros deberíamos tenerla muy clara. Si los tesalonicenses hace 21 siglos ya lo sabían y lo tenían claro, para nosotros tiene que ser algo importante, porque aquí dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. O sea que va a ser intempestiva, nadie va a estar de pronto avisado del día y la hora, porque eso se lo reserva Dios para Él solo. Pero como iglesia debemos entender
que debemos estar vigilantes. Velar significa vigilar, velar, estar vigilantes. ¿Y de qué debemos estar vigilantes? Primeramente de nuestra vida. Mi esposa tiene un lema y dice, la primera alma a salvar es la mía. Como cuando usted va en un avión. ¿Cuántos han viajado en avión? La azafata les dice, antes de ayudar a otro a ponerle la mascarilla de oxígeno, póngasela usted. ¿Por qué? Porque si usted no se pone primero la mascarilla, cuando quiera ayudar a otro, de pronto ya usted no tiene el oxígeno para ayudarlo. La salvación es igual. Primero tengo que tener la salvación, creerla, entenderla y disfrutarla para poder extendérsela a otros. Ahora, este tema es un tema complejo que muchos teólogos no se han puesto de acuerdo en cuanto a el tiempo de la venida del Señor, y hay muchos movimientos teológicos que son sustentados con textos bíblicos, pero yo quiero resumírsela de la manera más práctica posible, porque es más, yo traje la cartilla de Discipulado 2. Pregunto, ¿quién ha hecho Discipulado 2? Si usted vio Discipulado 2, verá que la lección número 23, la lección número 23, tiene un dibujito, y el dibujo muestra toda la secuencia de la venida del Señor. O sea que si usted ya hizo Discipulado 2, usted debería saber los tiempos y las ocasiones de que el apóstol Pablo habla. Pero si de pronto usted dice, no lo tengo claro, entonces es la palabra la que viene a traerme claridad. Y si yo no sabía, entonces estoy enterándome de que el Señor vendrá por su iglesia, por su pueblo, y que nosotros como iglesia del Señor debemos estar preparados, velando para esto. Amén. Hay dos eventos importantes que yo quiero mencionárselos, que son diferentes, pero que tienen que ver con la venida del Señor. Primero, el Señor, antes de venir propiamente a la tierra, va a venir a las nubes. ¿A dónde va a venir? A las nubes, a celebrar con su iglesia, que es la novia, las bodas del Cordero. Este es un evento escatológico, o sea, de los últimos tiempos, que está registrado en la Biblia, y tampoco hay fecha, ni tampoco hay fecha de la venida del día del Señor, que va a ser sin previo aviso. Entonces hay una diferencia marcada entre los dos eventos. Una es cuando el Señor viene a las nubes, y eso está en la primera carta a los tesalonicenses. Déjeme buscarle el texto para que usted tenga claridad de esta venida del Señor a las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Por favor, el texto. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él, siempre con el Señor. Esto es lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Tome nota del texto, y este evento ahora se lo explico en qué momento va a ocurrir. En qué momento va a ocurrir. Porque el rapto de la iglesia va a ocurrir en un momento en que en la tierra va a haber una gran tribulación. ¿Qué es lo que va a haber? Una gran tribulación. O sea que el Señor, en medio de la tribulación, viene por su iglesia, manda a sus ángeles a que recojan de toda la tierra a sus hijos y los lleva ¿a dónde? Al aire, a las nubes, a las nubes. Es decir, es donde se celebran las bodas del Cordero. Pablo dijo que habían 3 cielos. Este que nosotros vivimos es el primer cielo. El segundo sería como las nubes, el segundo cielo. Y el tercer cielo es ya donde está el Señor. O sea, en el segundo cielo, que sería como un cielo espiritual, donde están los ángeles, se mueven los ángeles, pero también se mueven los demonios. En ese segundo cielo, en las nubes, donde vamos a recibir al Señor. Ahora, la otra venida, que es el texto que acabamos de leer,
dice allí el texto que será como ladrón en la noche, o sea que no va a haber aviso. Todo el mundo va a estar hablando de paz y seguridad y el Señor va a venir. Ese es otro evento que ahora lo vamos a explicar, pero que como iglesia debemos tenerlo muy claro. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de estos textos? Porque la idea es que nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Decía el pastor Jaime, que fue el pastor primero de esta congregación, vamos a creer que el Señor viene mañana. Y si el Señor viene mañana, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos a cuentas, ir y mirar los cables pelados que tengamos y arreglar, ¿cierto? Si el Señor llegara a venir mañana, deberíamos estar preparados hoy, o sea, desde ya. Pero si se demora 100 años, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos igualmente. Entonces, bueno, quedan 100 años, vamos a ganar la mayor cantidad de almas posible para que conozcan del Señor. Es decir, no es, como el Señor se demora 100 años, los cunteños tenemos una costumbre, o los colombianos, todo lo dejamos para último. Mire, ¿cuántos tienen empresa que tienen que renovar la Cámara de Comercio? Levanten la mano. ¿Ya renovaron Cámara de Comercio o están esperando hasta el 31 de abril? 30 de abril. Usted va a ver la Cámara de Comercio así, mire, llena. Yo fui en esta semana y estaba desocupadito, renové mi Cámara de Comercio. Pero el común de la gente espera hasta última hora. Y déjeme decirle que muchos cristianos somos colombianos y tenemos la cultura de postergar y dejar para último. Y aquí las recomendaciones del apóstol es que no dejemos eso como algo olvidado, que no nos durmamos, que estemos vigilantes. Velar es vigilar, y que primeramente vigilemos nuestra vida espiritual, porque la venida del Señor no vendrá con aviso, sino que vendrá como ladrón en la noche. Y como ladrón, ayer vino la policía aquí y nos pidieron que les mostráramos las cámaras, porque la única cámara de esta cuadra es la de la iglesia. Hubo un robo allá en la punta de la cuadra y la única cámara era esa. Robaron a mediodía, imagínense, a mediodía. Ya no, ni siquiera en la noche, a mediodía robaron. Y vinieron los de la Sigina a que por favor le facilitáramos las cámaras. ¿Será que si esos dueños de casa hubieran sabido que los ladrones venían a mediodía, no se habían preparado? ¿Pero por qué los robaron? ¿O por qué roban a una persona? ¿Por qué entran a su casa? Porque nadie, a la verdad, está preparado. Uno echa seguro, pero para un ladrón una chapa no es mayor problema de violarla. O sea que la venida del Señor es mucho más importante que los bienes materiales que podamos perder, porque está en juego en nuestra propia alma y nuestra salvación y la vida eterna. Por eso es que el apóstol dice que debemos estar esperando ese día. ¿Y cómo lo esperamos? Pues siendo vigilantes de nuestra vida espiritual, de nuestra familia y de todas las personas que estén a nuestro lado. Entonces hay dos eventos. El uno será en medio de una tribulación y el otro será cuando todo el mundo diga paz y seguridad. Va a venir como una destrucción repentina. No voy a profundizar en esto, pero si usted quiere tomar nota, en Mateo 24, del 25 al 35, habla de la tribulación, cómo es la venida del Señor en medio de la tribulación. Quiero tomar solamente unos versículos de ese texto de Mateo para que usted se ambiente, porque usted conoce el texto. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando viere la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su ropa. Ay de las que estén en cinta y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, diga, por causa mía, aquellos días serán
acortado. Esto habla de una tribulación que es un tema mucho más amplio de la venida del anticristo, cuando va a querer sellar a todo el mundo con su marca, y los que no nos dejemos sellar, pues vamos a tener que huir. Pero cuando sea más terrible la tribulación, el Señor viene a salvar a su pueblo. Si no fueran acortados esos días, dice que ninguna alma sería salva. O sea que por causa de nosotros, Dios acorta los días de la tribulación. Ahora, esto no es para que nos asustemos, porque alguien puede decir, ay, yo no leo el libro de Tesalonicenses ni el libro de Apocalipsis porque me da miedo, me asusto. No, usted tiene que saber qué es lo que va a ocurrir para poder estar preparados. De eso se trata, que todos estemos preparados para que cuando ese evento ocurra, pues yo pueda irme con el Señor y no vaya a quedarme, que no es lo más deseable. Amén. Bien, entonces vamos a ir a las enseñanzas propiamente que la Biblia nos ofrece para que nosotros como iglesia del Señor estemos vigilantes. Entonces lo primero que nosotros debemos entender de este pasaje que leímos de Tesalonicenses es que no estamos en tinieblas para que esto nos sorprenda. Diga, yo no estoy en tinieblas para que estos eventos me sorprendan. Vuelvo al texto, 1 Tesalonicenses 5, versículo 4 y 5. Volvamos al texto, porque yo quiero hacer énfasis en este texto. 1 Tesalonicenses 5, versículo 4 y 5. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, nosotros que oímos la palabra de Dios y que la atesoramos en nuestro corazón, vivimos por ella. Creemos que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad y se cumple. Esa es nuestra fe, que Jesucristo murió en la cruz y pagó el precio de mis pecados, y que al hacerlo yo soy declarado justo. Eso es lo que se llama ser justificado por fe, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el no estar en tinieblas se refiere a la conducta. ¿Qué dijo el Señor del mundo? Dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, aunque vivimos y compartimos el lugar físico con gente que hace cosas malas, es decir, que vive en tinieblas, nosotros no compartimos las tinieblas con ellos, porque no somos hijos de las tinieblas, sino que somos hijos de luz. Es más, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué se hace con una luz? ¿Se esconde? No, la luz se pone en alto en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Nosotros deberíamos alumbrar en medio de nuestra familia, de nuestros hermanos, primos, tíos, abuelos, deberíamos alumbrar. O sea, deberíamos ser destacados por nuestra conducta, por nuestro buen comportamiento, y las personas que tienen mucho en contra del Evangelio van a tener que callarse, porque dicen, ¿qué malo van a encontrar en nosotros? Pero si nosotros en la iglesia somos unos y afuera en nuestra casa o en nuestro trabajo nos comportamos igual que la gente de afuera, pues ellos qué diferencia van a notar, porque no estaríamos alumbrando sobre la oscuridad que ellos tienen, sino estaríamos identificándonos con su misma oscuridad. Por eso el apóstol dice, no estamos en tinieblas para que esto nos sorprenda. Ahora, no estar en tinieblas significa tener una comunión íntima con Dios. Cuando yo voy a la oración, ¿a quién se ora? Al Padre, en el nombre de Jesucristo. Y quien coloca las palabras y las motivaciones del Espíritu Santo en mi vida para yo orar. Cuando yo voy a la oración, yo presento mi vida delante de Dios. Pido perdón por lo que haya hecho. Hay una lección en Discipulados que habla de la oración y de los pasos para yo aprender a orar. Pero sin importar si yo conozco o no conozco los pasos, lo importante es que yo delante de Dios me presente con un corazón sincero. Imagínese usted presentarse a orar y queriendo meterle mentiras a Dios. Usted puede engañar a alguien, pero a Dios nadie lo puede engañar.
Entonces, si yo entiendo que Dios todo lo mira, todo lo escudriña, cuando yo voy a la oración tengo que abrir mi corazón, abrir mi alma y exponer todo lo que tengo, para que si hay necesidad de ser limpiado, sea limpiado. Y todo lo que en mí haya de oscuridad sea sacado, de tal manera que mi corazón y mi alma resplandezca, porque Cristo mora dentro de mí. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo contristamos nosotros al Espíritu Santo? ¿Cómo lo entristecemos? Cuando hacemos algo malo. Aún sabiendo que eso es malo, nosotros lo hacemos. Y pues no, pero Señor, perdóname, pero vuelvo y repito y vuelvo y repito. Pero Dios ha dejado algo dentro de nosotros que se llama el temor de Dios. Y el temor de Dios es el que nos lleva a nosotros no engañarnos a nosotros mismos y mucho menos pretender engañar a Dios. Si yo digo que soy hijo de luz, tengo que caminar en luz. Es decir, de mi boca no pueden salir palabras vulgares, no pueden salir palabras de doble sentido, chistes malucos, chistes vulgares. No puede salir una burla, una crítica, o incluso una calumnia o un chisme. No puede salir porque en la Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua limpia y agua sucia. Entonces, si yo digo que estoy en luz, pues mi vocabulario y mis acciones tienen que coincidir con lo que yo estoy hablando, con lo que yo estoy profesando, con lo que yo estoy creyendo. Si yo entiendo esta parte, pues sencillamente voy a tener una íntima comunión con el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo morando dentro mío. Y si el Espíritu Santo es el que me guía, entonces yo puedo decir que soy hijo de Dios y que soy hijo de luz y no voy a estar en tiniebla. Y ese día no me va a sorprender porque el Espíritu Santo va a estar dentro de mí advirtiéndome de la inminencia de la venida del Señor. Ahora, si usted sigue leyendo el texto de Mateo 24, que lo interrumpimos ahí porque es muy largo, usted va a leer que dice que habrá guerra, rumores de guerra, nación contra nación, pestes, terremotos en diferentes partes de la tierra. Yo le pregunto, ¿todo eso es nuevo para usted o es normal que usted haya escuchado eso en estos días? ¿Cierto que es normal? Hemos escuchado de guerras, hemos escuchado de rumores de guerra, se habla de una tercera guerra mundial inminente porque Israel está en una posición geopolítica muy complicada, pero nosotros sabemos que Israel, porque en el texto último de Mateo dice, aprendan de la higuera, y la higuera representa a Israel. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Israel, por eso oramos por la paz de Jerusalén y de Israel, porque ese es como el cronómetro teológico de Dios. Todo lo que ocurre en Israel son como los preparativos o es el reloj profético de Dios. Todo lo que allí ocurra está hablando de que las señales de que habla Mateo 24 y otros textos que están en el Antiguo Testamento se están cumpliendo. O sea que la venida del Señor es inminente. Y dice al final de Mateo 24, y no pasará esta generación, es decir, que si nosotros somos testigos de estos eventos, pestes, acabamos de pasar un COVID, una pandemia, y déjeme decirle que en este momento, 28 de abril del 2024, hay nuevamente COVID. Hay un pastor, compañero nuestro, que tiene COVID. Es decir, que la pandemia no se ha extinguido completamente o hay otra variante, pero eso está profetizado, que vendrían pestes. Ahora, que podamos sobrepasarlas y que no nos pase nada, gloria a Dios. Pero estamos viviendo tiempos proféticos. Ese día no nos puede sorprender. Entonces, si los tesalonicenses hace 21 siglos ya lo tenían claro, nosotros al día de hoy tenemos que tenerlo muy claro. Y si usted no tiene claridad de eso, entonces pregunte, lea, tome nota, cerciórese o escudriñe la Escritura para que ese día o esos eventos sean para usted algo claro. Y cuando usted tiene claro lo que va a venir, pues usted se prepara para el presente, como el que se coloca la mascarilla de oxígeno para poder ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces dice, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, porque como les decía, a pleno mediodía los ladrones saben, ellos toman nota de los horarios de su salida, de su entrada, y si usted es una persona que es rutinaria, pues es muy fácil de que un ladrón pueda predecir en qué momento la casa está vacía y nos puede sorprender. Pues la venida del Señor es algo así, es impredecible, pero si yo estoy guiado por el Espíritu Santo no me va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Pablo consideraba que los tesalonicenses no tenían necesidad que se les explicara. Ahora yo pregunto, ¿usted necesita tener claridad y que se le explique? Yo creo que si no tengo claro, debo preocuparme por investigar, por leer la Biblia o por preguntar a los que saben, pero estos eventos no nos pueden sorprender. No nos pueden sorprender porque ya hay Biblia, ya hay documentos y escritos y estudios que hablan con claridad de esto. Si usted de pronto no ha hecho discipulado, le invito a que lo haga porque allí en la lección número 23 habla de eso. Usted dirá, bueno, entonces yo quiero hacer el discipulado. Bueno, entonces le pregunto, ¿ya hizo el 1 que ya se bautizó? Entonces haga el 1 y luego hace el discipulado 2 y ya entra en ese conocimiento para que ese día no le sorprenda. Amén. Bien, ¿qué otra enseñanza podemos sacar de este pasaje? Porque eso es lo que queremos tomar para nuestra vida al día de hoy. Y lo segundo es que no debemos dormir como los demás. Diga, yo no debo dormir como los demás. Versículos 6 al 8. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 6 al 8. Quiero tomar nuevamente el texto para que con el texto podamos ampliarlo. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Anoche había en la cuadra mía una tremenda rumba que casi no nos dejan dormir. Afortunadamente uno cierra la puerta y el ruido amortigua. Pero la gente escoge la noche para embriagarse, ese es el común de la gente, y de día duermen, o cuando les queda energía, de día le dan hasta donde ya los vence el cansancio y duermen. Pablo está tomando este ejemplo que nosotros vemos comúnmente, que la gente toma la noche para embriagarse. Bueno, será porque pues ya trabajaron en el día y en la noche tienen como más libertad o no tienen mayores ocupaciones. Pero Pablo está diciendo, nosotros no nos durmamos como ellos, sino que velemos. Y velar es vigilar. Velar no es solamente quedarse en la noche despierto, es una vigilia, es estar velando en la noche, pero yo puedo también velar en el día. Puedo vigilar en el día, un ayuno en el día, una madrugada, es otra forma de velar, de estar vigilando mi vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar dormidos? Porque de pronto la iglesia está dormida. Uno se acostumbra a la rutina. Yo me doy cuenta por la silla que se ocupa normalmente en el templo. Y uno tiende a ocupar la misma silla, dígame si es verdad o no. ¿Cierto? Nos volvemos como predecibles, como rutinarios. Y de pronto esa rutina nos puede adormecer. Se vuelve para nosotros costumbre ir a la iglesia, costumbre tal cosa, pero se hace eso nomás, costumbre. Hay gente que va los domingos a su iglesia y luego que sale de su iglesia vive como si nunca hubiera ido a la iglesia. Se supone que si yo vengo a la iglesia, vengo a unirme con los demás hermanos, a ser lleno de la palabra, a ser lleno del Espíritu Santo, porque ya tengo el Espíritu Santo dentro. Cuando yo salga de la iglesia, pues salgo a mostrar lo que he recibido en la iglesia. Entonces dice, no dormir, no durmamos. Pablo aquí usa esta palabra y la diferencia de la muerte, que también le llaman dormir. O sea, este adormecimiento es un adormecimiento de pronto espiritual. Mucha gente puede estar dentro de la iglesia, pero adormecida, desprevenida. Ya todo lo han tomado como costumbre y yo debo estar vigilante aún estando dentro de la iglesia. Entonces, no durmamos
habla de no pertenecer al mundo, es decir, a las cosas del mundo. Yo no me puedo amoldar a las cosas del mundo. El mundo está dormido en sus tinieblas, en sus pecados, en sus modas. Y sabe que las modas muchas veces tocan a la iglesia. ¿Cuántos han usado pantalones rotos como moda? ¿Cierto? Y sabe que usted mira la urbanidad de Carreño, para los que vimos urbanidad de Carreño, y Carreño dice que un pantalón roto es vergonzoso usarlo, pero fíjese que ahora a lo vergonzoso, a lo malo le llaman bueno, y un pantalón roto vale más que un pantalón sin romper. Y ¿sabe qué es lo increíble? Que nosotros como iglesia podemos caer en esos vacíos. Ay, pero qué malo tiene un pantalón roto. Sí, de pronto en la rodilla, pero yo he visto que los rotos van subiendo. ¿Sí? Van subiendo los rotos. Y yo digo, oiga, ¿cómo? Porque yo sí tengo pantalones rotos, pero los uso para el taller. Y se rompen, no porque yo los haya roto, se rompen por el trabajo. Y cuando ya tienen más de un roto, los boto, los dejo para trapos, que ya se necesita limpiar mucho en el taller. Pero fíjese, algo tan simple como el vestir, podemos estar siendo contaminados con cosas del mundo. Es decir, nos dormimos y cuando nos damos cuenta estamos compartiendo las mismas cosas del mundo que vive en oscuridad. De no dormir habla de no pertenecer al mundo. No dormir habla de no estar en ignorancia. Si estos tesalonicenses hace 21 años la tenían clara, pues nosotros al día de hoy debíamos tenerla más clara todavía, porque tenemos Biblias de todas las versiones. Para la predicación de hace 8 días me tomé la tarea de leer el Salmo 91 en 14 versiones de Biblia. Imagínense, 14, y yo sé que hay muchas más versiones de Biblia. Y hay una Biblia que se llama la Biblia del oso. ¿Sabía que hay una Biblia que se llama así, la Biblia del oso? ¿No sabía? Bueno, le invito a que investigue. Es una Biblia que está en español, pero usa un lenguaje de español arcaico. Es decir, no es el común que usamos ahora, sino es un español viejo, un español arcaico, que ya esas palabras casi no se utilizan. Por ejemplo, a los jóvenes no les dice jóvenes, les dice mancebos. Es una palabra castiza. Usted va al diccionario y busca mancebo y es joven. Y sin embargo a usted le dicen mancebo y puede sentirse ofendido, ¿cierto? Por ignorante, por ignorancia. Entonces aquí lo que me está diciendo el no dormir es que no seamos ignorantes. Tenemos Biblias en todas las versiones. Si a usted no le gusta la Reina Valera, ¿a quiénes no le gusta la Reina Valera? No, que eso de hablar en vosotros estáis, eso no, nosotros no hablamos así. Pues entonces vaya a la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, todas las otras versiones de la Biblia latinoamericana. Dios habla hoy. No tenemos pretexto para no leer y escudriñar la Escritura. No dormir habla de estar atentos, de leer, de escudriñar, porque podemos estar dormidos creyendo que ya sabemos y a la verdad no sabemos. No dormir habla también de no ser insensibles. ¿De qué habla no dormir? Ser insensibles. Ayer en el ayuno hablábamos de una palabra que muy comúnmente usa la gente. ¿Cómo llama la gente a los que están en la calle, a los que tienen problemas de drogadicción? ¿Cómo les llama? Desechables, ¿cierto? Y sabe que esa palabra nunca deberíamos nosotros usarla para referirnos a un ser humano. Ningún ser humano es desechable. Ningún ser humano es desechable. Porque cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esas personas están esclavas de la drogadicción o del alcoholismo y se les podría llamar indigentes. Un indigente es alguien que no se puede valer por sí mismo, que necesita que otro le ayude hasta para las cosas más básicas. Entonces, a veces nos volvemos insensibles con ese tipo de personas y ya hasta los ignoramos. Ay, tienen otros apelativos. Yo he escuchado que le llaman chirretes y les tienen otros nombres despectivos terribles. ¿Sabe? Nos podemos volver insensibles al dolor y a la necesidad humana, aún estando dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no nos durmamos, estemos atentos, vigilantes,
a cosas tan simples como esta, que se pueden volver en nosotros costumbre. Amén. No durmamos también habla de defender nuestra fe. Usted tiene que aprender a defender su fe. Un día me dijo un pastor, mire, si usted no sabe mucha teología y se encuentra con alguien que quiere cuestionar, dígale cómo se convirtió usted y quién puede alegar la manera en que Dios trató con usted. Eso es un trato personal de Dios con cada uno de nosotros. Debemos aprender a defender nuestra fe, porque desgraciadamente las personas que tienen religiones y confían en la religión no salva, ni siquiera el cristianismo salva. Porque el hecho de pertenecer a una iglesia cristiana no nos salva, el único que salva se llama Jesucristo. Y Él es Dios mismo, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es un Dios personal. Es mi Dios, es mi Salvador, es mi único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Entonces habla de defender mi fe. Y no dormir, habla también de no estar inactivos. Si yo estoy dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, debo estar haciendo algo. Debo estar ayudando a alguien que no conozca del Señor. No se trata de venir a ocupar un puesto, de ser fiel en mis diezmos y ofrendas, que eso está bien, pero yo debo compartir de lo que he recibido con los que no conocen. Mire, yo he hecho algo, de pronto mi familia no es cristiana, mis hermanos, bueno, un hermano mío sí fue el primer cristiano de la familia, pero mi otra hermana no. Entonces, ¿qué hago yo? Ella no está cerca que yo pueda hablarle del Señor, entonces yo oro por ella. Y le digo, Señor, que así como yo le hablo de Cristo a las personas que tengo aquí al lado, que alguien le hable a ella de ti, así como yo lo estoy haciendo con amigos y vecinos con los cuales yo me encuentro. Pero yo debo ser sensible y no estar inactivo, no quedarme parado y quieto, porque una piedra que se queda quieta en un río le sale lama. Usted ha visto un río y una piedra quieta se llena de lama, pero cuando la piedra está en movimiento, no hay lama que se le pueda pegar, no hay hongo que se le pueda pegar, sino que ella está limpiecita siempre. Así debemos ser nosotros, no dormir, sino estar activos, estar sobrios. ¿Qué significa estar sobrios? Ah, pero pastor, pero yo no me emborracho. Sí, usted de pronto ya no toma licor, pero puede estar embriagado de otras cosas. Hay gente que está embriagada de su vanagloria, hay gente que está embriagada de su denominación. Hay denominaciones cristianas que a nosotros, los de Centro Cristiano, nos tienen por debajo, nos dicen, no, que allá dejan subir, dejan que las mujeres usen pantalón, que se pinten el cabello, que se pinten las uñas, y ya en sus congregaciones lo satanizan todo eso. Y uno va a la Biblia y uno mira que las recomendaciones de Pablo no hablan ni de pantalón ni de falda, porque es más, los hombres antes vestían era como una falda, como un vestido, o sea que el pantalón es lo de menos, es cómo yo me visto y para quién me visto, para agradar a quién. Pablo lo que dice es que yo debo vestir decorosamente, decorosamente. Entonces hay quienes están adormecidos o están embriagados de su denominación y son señaladores y tienen el dedo así señalando el pecado de todo el mundo y el de ellos mismos no lo señala. Entonces no se trata de eso, de que estemos embriagados de otras cosas o a veces del conocimiento, porque hay quienes se ufanan del conocimiento y están embriagados en él, y el conocimiento debe ser para darlo a conocer a las demás personas. Por eso el apóstol Pablo dice, y habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor y con la esperanza de la salvación como yelmos. Yo no debo estar ni dormido ni debo estar embriagado, sino que debo ser sobrio, diga sobrio, y debo velar, es vigilar mi vida espiritual. Una tercera enseñanza que sacamos aquí de este pasaje es que tenemos la seguridad de nuestro futuro. Diga, yo tengo la seguridad de mi futuro. Si yo tengo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, yo tengo seguridad de mi futuro. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo tengo seguridad de mi futuro. En el versículo 9 y 10, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9 y 10, el apóstol nos recuerda esto. Primero, ¿qué dice? Pues 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Tú y yo no fuimos puestos para ira de Dios, sino que fuimos llamados y rescatados para ser salvos. Pero cuando no conocíamos del Señor, éramos objeto de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Eso no ha cambiado, la paga del pecado sigue siendo muerte. ¿Por qué nosotros somos salvados de la ira de Dios? Porque hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo y hemos sido declarados justos, justificados por esa misma sangre de un justo que pagó el precio de nuestros pecados. Ahora, cuando nosotros nacemos con lo que el común de la gente llama el pecado original, el pecado de nuestros padres, primero, Adán y Eva, que pecaron y nos heredaron una naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura en Romanos 5:14, por favor, vamos a Romanos 5:14 para que entendamos esto de la salvación nuestra, que ya no somos objeto de ira. Romanos 5:14 al 18 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así también, el versículo 15, fue el don, mas no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más por la gracia de Dios abundó para muchos el don de la gracia por un hombre, por Jesucristo. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. Verso 17, porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia, reinarán en vida por uno, Jesucristo. Verso 18, así que por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Amén. O sea, nosotros por Jesucristo fuimos salvados de la ira de Dios. Usted mira en Juan donde dice el Señor: yo no vine a juzgar, yo vine a traer vida eterna, yo vine a traer vida en abundancia. Jesucristo, mientras estemos vivos, no nos juzga. El juicio viene después de la puerta que se llama muerte, cuando ya se abra y va a haber un juicio para todos y vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Pero mientras vivamos tenemos esperanza de salvación. Es lo que yo debo entender, que ya yo soy beneficiario de esa justicia, ya he sido cubierto por la justicia y que no soy objeto de ira, yo tengo salvación, ya tengo mi mascarilla de oxígeno puesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo mi mascarilla de oxígeno puesta? A ayudar a otros que van a morir eternamente si no les hablamos del Señor Jesucristo. Porque todos los eventos de la venida del Señor, ellos se van a cumplir, eso no va a fallar. Jesús dijo: cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, si yo tengo la seguridad de mi salvación, no es para quedarme dormido, para quedarme cómodo, sino para poder ayudar a otros. ¿De qué manera le agradezco yo a Dios lo que ha hecho por mí? Pues ayudando a otros que tienen en este momento la mente entenebrecida, que están embriagados ya sea de licor o de droga, o que están embriagados en su fama, en su riqueza, pero que necesitan ser alcanzados por la gracia salvadora. Amén. Y por último, ¿qué otra enseñanza podemos sacar de este texto que acabamos de leer? Que nuestra tarea y privilegio es animarnos unos a otros. ¿Cuál es nuestro privilegio, nuestra tarea?
animarnos unos a otros. Verso 11. Quiero que vaya al verso 11, con este verso terminamos. Dice 1 de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mire, esto lo que habla es que si yo tengo el conocimiento, debo compartirlo con el que no lo tiene. Y si yo la tengo clara y tengo una vida estable, íntegra, y sé manejar las cosas espirituales, puedo ayudar a otros que no tienen la misma madurez o que no tienen la misma experiencia. Cuando yo recién me convertí, a la iglesia llegaban puros endemoniados, y nuestras tareas eran echar fuera demonios. Y yo digo, para mí fue un privilegio poder ver al pastor Jaime, que fue mi pastor, echando fuera los demonios de una manera simple y sencilla, sin mayor espectacularidad, sino en el nombre de Jesucristo te vas, y se iban los demonios. Yo decía, oiga, así de sencillo, qué tan fácil. Y voy a la Escritura y el Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, cuando yo recién convertido veo cómo el poder de Dios se cumple y que lo que está escrito es verdad, y que cuando los demonios hablaban lo que hacían era confirmar la palabra de Dios. Un día echando fuera un demonio, ese día no fue el pastor Jaime, nos tocó a nosotros y bregamos echando fuera, pero los echamos. Y yo recuerdo que uno de los hermanos maldijo al demonio, le dijo, en el nombre de Jesucristo te maldigo. ¿Y sabe qué le dijo el demonio? No eres digno de maldecirme, eso está en la Biblia. Los demonios conocen la Biblia y ellos saben y conocen la Biblia. Es más, en la tentación, el demonio le dijo a Jesús, le dijo, tírate del pináculo del templo porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe o no sabe Biblia? El diablo se sabe el Salmo 91, el Salmo 23, todos los salmos. Por eso usted no se deje engañar por alguien que trae la Biblia. Mire el contexto, porque alguien puede traer una parte de la Biblia, le quita o le pone, y allí es donde viene la herejía. Y eso es de parte del enemigo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea y nuestro privilegio? Animarnos unos a otros. Si alguien de pronto está pasando por un momento difícil, oiga, cubrámoslo, démosle esperanza, oremos por él, visitémoslo. Si hay que llevarle algo, le llevamos. Porque de eso se trata, es un privilegio que Dios nos da de poder ayudar a otros, así como nosotros ya fuimos rescatados. ¿Qué le parece si se coloca en pie por un momento? Nuevos, sí señora. Pregunto, gracias mi hermana Karime, ¿alguien vino por primera vez a la iglesia? No deje pasar esta oportunidad preciosa. Alguien que haya venido por primera vez, ven acá, hija, ven. Acompáñala, ven con ella, acompáñala, no la dejes solita, acompáñala. Dios te bendiga, bienvenida. Dios te bendiga. ¿Alguien más vino por primera vez? Que nunca antes haya ido a una iglesia cristiana. Venga, yo le quiero regalar una oración que yo hice hace 28 años. Aleluya. Hace 28 años yo hice esta oración que te voy a regalar. ¿La quieres recibir? Bien, cierra los ojitos para que no te distraiga. No mires jamás nada, mira al Señor. Di conmigo, Señor Jesucristo. Y usted que está allí en su puesto, repita igualmente, diga, Señor Jesucristo, vengo delante de ti, después de oír tu palabra y saber que ella es verdad. Pido perdón por todos mis pecados que yo haya cometido hasta el día de hoy. Reconozco mi condición como pecador y hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Voluntariamente abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Dios. Te reconozco como el único y suficiente Salvador de mi alma. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para el día de la redención. Diga, gracias, Señor Jesucristo, por aceptar mi invitación y de vivir ahora dentro de mi corazón. Ahora puedo decir con toda confianza que soy hija de Dios, porque creo en tu nombre
y te he recibido en mi corazón. Diga, como hija de Dios, yo reclamo la herencia que me corresponde. Diga, y la primer promesa que reclamo es ser libre de toda maldición que hubiera llegado a mi vida por mi pecado, el pecado de mis padres, abuelos o tatarabuelos. Cierro toda puerta que hubiera abierto a las tinieblas de manera voluntaria o involuntaria en el nombre de Cristo Jesús, y me declaro libre para gloria de mi Dios. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Iglesia, vamos a presentar delante del Señor lo consagrado de nuestra casa, su ofrenda, su diezmo, y estaremos orando para ser despedidos. Levanta tus manitas al cielo, levántalas. Padre, gracias por tu palabra que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Así como la lluvia y la nieve que riegan la tierra, que descienden del cielo, la hacen germinar y producir, así tu palabra será prosperada en todo lo que tú la envíes. Diga, gracias, Señor, atesoro tu palabra y propongo en mi corazón vivirla y cumplirla, obedecerla. Señor, en mi mano está mi ofrenda. Diga, aquí en estos recursos hay una parte de mi vida representada. Te las presento en adoración. Recíbela, Señor. Multiplica estos recursos en tus manos y a través de ellos tu reino crezca y se extienda hasta lo último de la tierra. Que sean sustentados misioneros, que se predique el evangelio en lugares tan lejanos donde nunca antes se hubiera predicado. Que se financien campañas evangelísticas, que se construyan templos que alaben y glorifiquen tu nombre. Y tu pueblo sea bendecido y prosperado en todo lo que emprenda. Diga conmigo, yo renuncio a vivir en escasez. Yo renuncio a la pobreza y la miseria. Y declaro que tendré siempre todo lo suficiente en todas mis necesidades, y que podré abundar para toda buena obra. De lo recibido de tu mano, te devuelvo con gratitud. Amén y amén. Venga al altar y deposita su ofrenda, su diezmo, su primicia, y lo hace con alegría. Y recuerde que Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, dice en la segunda de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, podáis abundar para toda buena obra. Amén. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas, que en esta mañana recibieron tu palabra y que ellos la han atesorado en su corazón. Permite que esta palabra dé el fruto para el cual tú la enviaste, que se cumpla en ellos, Señor, cada promesa y cada una de las bendiciones que tú has declarado para tus hijos y tus hijas en Cristo Jesús. Les bendigo y les despido con toda bendición del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.